que para mí es una dicha. En España yo normalmente predico con vosotros, pero yo creo que somos más los latinos que habemos. Entonces, no sé, ¿ustedes predican con el ustedes o con el vosotros? Yo cualquiera de los dos. ¿Ah? Vosotros. ¿Con vosotros? Ok. No, solo decir una cositinga de nosotros. Nosotros sí fuimos misioneros. Yo fui misionero aquí en Madrid y vine en el año 1982, estuve 9 años. Aquí conocí a mi esposa, hondureña. Me regañaron los españoles a más no dar. Me decían, ¿cómo te vienes a España para casarte con una hondureña? Pero era lo que Dios tenía preparado para mí. 1000 veces me volvería a casar con mi esposa si me tocara la decisión. Y Dios nos dijo, estando aquí, que nos regresáramos a Honduras. Pero vosotros sabéis lo que es América Latina, algunos son venezolanos. Honduras es un país muy pobre, no al nivel de Venezuela. Pero nosotros al principio me hice el sueco. Entonces, y me hice el ruso. Y el Señor, Juancito, regresate a Honduras. Y no digo, Señor. Y entonces al final, con suficientes golpes, dijimos, Señor, quiere que regresemos a Honduras. Entonces tal vez algunos saben lo que es eso, que el Señor te dice, mira, andate por ahí. Y uno se hace el sueco. Nos regresamos llorando a Honduras, llorando, los dos. Y a mi esposa le digo, Dios nos manda de vuelta a España y en 1 hora tiene la maleta lista. Nos enamoramos de España, de la gente. Pero la verdad que aunque Honduras es un país extremadamente difícil para vivir allí, hemos visto la mano de Dios. Y la verdad que, bueno, en este momento Dios nos ha abierto pues todos los países de América Latina para servir a la iglesia. Y ha sido de las cosas más gratas de mi vida. Y lo cuento porque yo sé que nos toca a todos momentos que Dios nos pide algo y nos cuesta. Decimos, Señor, pero ¿cómo? Y la verdad que vale la pena. Vale la pena decirle sí a Dios. Porque nada supera lo que Dios tiene para ti. Y de eso quiero hablar. Hay una palabra que es riquísima. Todos la conocemos, pero muy pocos conocen el sentido que tiene. Es una palabra, la conoce todo el mundo que habla español, pero muy pocas personas conocen la riqueza de lo que entraña esa palabra. Y es algo riquísimo y describe en realidad, esa palabra describe todos los propósitos de Dios para ti, en esa sola palabra, riquísima. Y cuando os diga, cuando os muestre su significado, no lo vais a olvidar. Es una palabra que la conocéis, es bienaventurado. ¿Qué significa? Ayúdame. Feliz. Feliz, y hay traducciones que usan feliz en lugar de bienaventurado. Dichoso. Dichoso, y hay otras traducciones que usan en lugar de bienaventurado, dichoso. Pero tiene un sentido, vais a ver. Es la mar de sencilla, pero repito, es la esencia de todo lo que dice esta Biblia, todo este libro para ti. Y es la esencia de los propósitos ricos y bellos de Dios para ti.
Bienaventurado tiene el sentido de una felicitación. Se te felicita. ¿Okay? Isa, te felicito. David no está, pero bueno, ahí está. David, te felicito. Pero la pregunta es, ¿por qué se nos felicita? ¿Por qué felicita? Esa palabra bienaventurado, si alguno de vosotros conocéis el Salmo 1, ya va a intuir por dónde van los tiros. Y a eso vamos, que es una exposición de Salmo 1. Pero es una felicitación, oídme bien, por llegar al destino correcto. Te felicita porque llegaste a donde era y no a donde no deberías haber llegado. Y Dios te dice, sí, escogiste bien y llegaste, y aquí era. Y repito, la intención de Dios es que no fracases en la vida, sino de que llegues a donde Él tenía la intención para ti. Conocerás, pero a manos llenas, personas que no llegaron a donde Dios quería que llegaran. Abres los periódicos, ves la tele y ves personas que sin discusión, sin ninguna duda, llegaron a donde Dios no quería. Y en realidad no es difícil llegar ahí. Pero os voy a dar una ilustración que no es bíblica, pero yo creo que es gráfica de escoger el destino que no era. Algunos de vosotros tal vez habéis leído el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Y tiene una ilustración que es riquísima. Y describe una persona que dedica su vida a subir una escalera hasta que llega arriba y descubre que la escalera la apoyó en el muro equivocado. Aquí es gráfico. Y ese es el sentido de que no te vayas por el camino que no era. Ahora, bueno, entremos en el Salmo 1, ¿tenéis la Biblia? El Salmo 1 comienza y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Y está hablando de dónde escoges instruirte para poder conducir tu vida. Y te advierte de que no escojas mal. Ahora, hoy, de esto pudiéramos hablar hasta la noche. Bueno, existe lo que se llama una cosmovisión. Y la cosmovisión es la manera que le da sentido al mundo por cómo funcionan las cosas. Y todos tenemos una cosmovisión, que no entendamos el concepto o no seamos coherentes en la expresión de nuestra cosmovisión, pero todos tenemos una cosmovisión. Y ese primer versículo en realidad, con una claridad absoluta, te advierte de dónde vas a escoger el rumbo esencial de tu vida. La cosmovisión, esto no lo agota, pero responde a las preguntas esenciales de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo debo vivir? ¿Y hacia dónde voy? La cosmovisión te da respuesta a las preguntas esenciales.
Los estudiosos consideran que en Occidente, incluyendo España, hay 6 cosmovisiones que se debaten por el espacio y que son las ofertas que tú necesitas escoger. Hay 3 que son propuestas más filosóficas y otras que son propuestas más religiosas. Os voy a decir cuáles son. Las más propuestas filosóficas, el secularismo, que o Dios no existe o no se le da ningún espacio porque ya hemos superado los mitos del medievo y hoy somos sociedades científicas, que somos guiados por las propuestas serias hoy de personas pensantes. Ese es el secularismo. España yo la describiría en su esencia como secular. No hay espacio para Dios, mucho menos la instrucción de Dios. Pero también está el marxismo, es otra de las filosofías, de las cosmovisiones propuestas. Está el posmodernismo. Esas son las 3 que son filosóficas y las 3 que son más religiosas, las nuevas espiritualidades. Estamos hablando de Occidente y la cantidad de personas que abrazan las espiritualidades orientales, cantidad de personas que creen hoy dentro de las sociedades nuestras en la reencarnación, incluyendo cristianos. El Islam y la 6ª es el cristianismo. Ahora escuchadme bien, cada una de estas propuestas, de estas cosmovisiones, dan respuesta distinta a las preguntas esenciales. ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Cómo debo vivir? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Cada uno le da respuesta distinta. Y cada una de ellas la abrazas en un salto de fe. Y estás obligado a abrazar la cosmovisión que tú vives por fe. Y es en realidad, es en esencia aquello que adoramos. Porque todo ser humano está hecho para adorar, está obligado. Y ese es indicativo de que es tu objeto de adoración. Ahora, entremos un poquito, pero no quiero ir tanto ahí, pero hablemos un poco porque os voy a decir algo. Bueno, un montón de cosas. Primero, toda cosmovisión es una historia que nos dan. Toda es una historia que viene de una persona. Una persona nace, un conjunto de personas, y de ellos nace esa cosmovisión. Y entonces, evidentemente, escoges cuál historia vas a abrazar para vivir. Y evidentemente, esta es una historia, es verídica. Pudiéramos hablar de aquí hasta el próximo domingo de cómo la Biblia es fiable, pero en lo más absoluto, para que tú te sustentes sobre ella y edifiques tu vida. Y posiblemente vamos a hablar un poco de eso. Entonces, todas son historias que tú abrazas por fe. Iba a decir otra cosa y se me fue. Bueno, veamos alguna de ellas. Por ejemplo, el Islam.
La defensa del Islam se ha vuelto de moda en los países desarrollados. Por favor, escuchad, esto es importante. Los cristianos no tenemos el derecho de odiar a nadie. Es parte de nuestra cosmovisión que todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. No tienes derecho de odiar a nadie. Okay. Eso no significa que vas a abrazar la cosmovisión de una persona, una de estas cosmovisiones, por hacer el papel, nosotros decimos, de boca abierta. O sea, necesitas ser inteligente y abrazar con coherencia tus creencias. Y os voy a decir algo, o sea, sin entrar mucho en el Islam, aunque hoy está de moda. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos mudando a Florida, es un paso de obediencia. No queremos vivir, mi esposa y yo, en los Estados Unidos, y es un paso de obediencia para manejar lo que es el programa que nosotros trabajamos de formación de liderazgo desde Florida. Es mucho más efectivo que desde Honduras. Y entonces lo estamos haciendo, estamos en ese proceso. Pero por ejemplo allá cada vez más hay odio contra el cristianismo y hay una identificación con el Islam porque los sienten que son ¿qué es la palabra? Son despreciados. Y hay como una moda hoy que las personas despreciadas no es la palabra correcta, pero no se me viene, marginados, hay que de una manera protegerlos y levantarlos. Pero si queréis con propiedad entender el Islam, hay 2 libros de una mujer, no tenemos tiempo de entrar mucho en ella, es impresionante su vida, se llama Ayaan Hirsi Ali, que era en Sudán, y la casaron con un canadiense rico, y en el camino se escapa porque no quería casarse con él, y se va para Holanda, se hace parlamentaria en Holanda, muy inteligente ella, se hace atea, y desde el ateísmo escribe estos 2 libros que os voy a recomendar. Uno se llama Hereje y el otro se llama Infiel. Y cualquiera de los 2 os vais a echar a llorar, pero es un cuadro objetivo y realista de algo que se ha mistificado en nuestras sociedades y se ha presentado como algo bondadoso. Pero os voy a advertir que leéis esos libros y os echáis a llorar. Y es el cuadro real de lo que es el Islam. Y no lo digo en contra. El año pasado, para estas fechas, estuve en el máximo congreso del mundo de ministerios que trabajan con musulmanes. Y habló uno de los máximos especialistas del mundo sobre lo que es el Islam radical, el terrorista. Y hablaba la cantidad de estas personas que se están convirtiendo al cristianismo por el amor que le han expresado los cristianos. No por argumentos. También, para que sepáis, hay miles y miles de personas que se están convirtiendo hoy del Islam al cristianismo. En Irán tiene la iglesia cristiana que está creciendo más rápido de todo el mundo. Y la gran mayoría de ellos, esto es bien bonito, se están convirtiendo porque experimentan milagros, así como encuentras en la Biblia. Pero unos milagros, no tengo tiempo para escribiros algunos de los milagros, pero son impresionantes. Hoy se está dando primera vez en la historia la conversión a manos llenas de musulmanes, porque experimentan milagros. Ahora, claro, no vamos a entrar en todas las cosmovisiones, hablar de una, porque se ha vuelto moda dentro de la iglesia cristiana creer en la reencarnación. Y
Y la verdad que es la burrada más grande que pudiera existir. Reñida al 100% con lo que vas a encontrar de tapa a tapa en este libro. Pero pensar que en esta vida vas a pagar las pifies, las maldades que hizo otra persona en otra vida es absolutamente ridículo. Y sin embargo se lo creen a pies juntillas. Y entonces, oye, no sé, creo que una encuesta, como una cuarta parte de los cristianos dicen, no, si hay una posibilidad de la reencarnación. Y es porque no entendemos lo que es una cosmovisión bíblica. De hecho, os voy a decir algo, y esto es para echarse a llorar. De los cristianos hoy evangélicos, no puedo decir España, pero el otro lado del charco, de cada 10 cristianos, solo uno tiene una cosmovisión bíblica. Solo uno de cada 10 cristianos allá ha abrazado la instrucción de este libro para llevar su vida. Y dentro de los jóvenes es 1 en cada 30. Ahora imaginaos el fracaso que le espera a la iglesia si no corregimos eso. ¿Podéis imaginar por qué? Porque están aceptando historias que están reñidas con la instrucción de este libro. ¿Se entiende esto? Sí. Pues eso, o sea, espero que no ha sido muy técnico, en realidad he tratado de presentarlo muy sencillo, pero la necesidad de poder entender qué es lo que Dios tiene para mí. Y de hecho eso nos lleva al segundo versículo del Salmo 1, si tenéis ahí vuestras Biblias. Dice, si no, mira cómo marca la diferencia. Dice, si no, en lugar de abrazar el consejo de un boca abierta, mira que no importa, que una vez al año no hace daño. Mira si todo el mundo eso es lo que cree. Dice, si no, ¿que qué? ¿Cómo dice? Que en la ley de Dios está su delicia. ¿Y qué? Y en su ley medita. De día y de noche. Ok, entremos en esto. Esa palabra ley se puede, parte de su significado, no la gota, pero parte de su significado, la ley es la instrucción de Dios. En lugar de aquel cuento que te echa en boca abierta y que cantidad de personas en la iglesia aceptan lo que fuera. ¿Cuántos cristianos conoces que pasan todo el tiempo libre que tienen con la tele o con el móvil hoy? Recibiendo, casi todos ellos, unas propuestas morales, ideológicas, existenciales, que están totalmente reñidas con estas. Y como os he mostrado, que viene de alguna persona que pues se lo sacó la manga. Y aquí nos dice que para llegar al destino correcto tienes que ser muy intencional. En donde recibes la instrucción esencial para llevar tu vida. La intencionalidad. Y aquí dice, sino que en la ley de Dios está, su delicia. Te pregunto, ¿has encontrado este libro una delicia? No os voy a preguntar,
¿Lo has leído alguna vez? 99% de los cristianos evangélicos no han leído la Biblia una sola vez. ¿Y dónde van a sacar la instrucción, por amor a Dios? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y mira, cuando vas leyendo la Biblia, Dios te habla. A veces rompe con lo que tienes en el corazón. Bueno, vosotros que sois casi todos peruanos y un poco venezolanos, ese corazoncito debe estar muy chulo. Pero el corazoncito de los hondureños yo ya los conozco, incluyendo el mío. Y es de mucho cuidado. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? A este corazón yo le digo, como hablamos nosotros los hondureños, mira vos, hoy mandás vos, haz lo que te da la gana. Y no estaría aquí. Y ya hubiera destruido mi vida 10 veces. Y antes de que Jesucristo me cambiara, yo tenía 2 valores en la vida. Pasarla bien y hacer dinero. Esos son mis 2 valores. Y si saliese a la calle, hay muchos que van el mismo rumbo que yo llevaba, ¿sí o no? A manos llenas. Y es la intencionalidad de un rumbo claro que te fija la palabra de Dios. Y que esa es la que te va a llevar no al desastre de la multitud que ves en la calle y que andan desesperados buscando, afanados, buscando el placer y cada vez más vacíos y cada vez más desesperados buscando más placer porque han pensado que ahí es donde van a encontrar lo que es la vida. Y la instrucción de Dios que es muy distinta. Ahora, os puedo, aunque es riquísima, y es de bienestar, y es tan sencillo porque te está diciendo, mira, vete por este camino, y no por ese. Donde va la muchedumbre, ese no es este camino angostito, con valores que son muy claros y que tú los conoces. Pero os puedo mostrar la grandeza de los valores de Dios y que nada los supera. Os puedo mostrar. ¿Conocéis los 10 mandamientos? Muchos cristianos le tienen miedo a los 10 mandamientos porque no ha entendido que es un Dios bueno, que busca protegernos, que busca llevarnos al destino correcto. Pero los 10 mandamientos, ¿cómo comienzan? ¿Sabéis? Antes de los 10 mandamientos, antes comienzan los 10 mandamientos, ¿qué dice? ¿Ah? Entonces, ok, dice, yo soy tu Dios que te saqué de la esclavitud. No lo estoy diciendo literal. Pero evidentemente necesitamos a Dios. Y necesitamos una relación rica con Dios para poder acercarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, yo os propongo, primero, que los 10 mandamientos es la propuesta más básica de Dios para la humanidad. Y segundo, oídme bien, que si la humanidad hubiera aceptado lo que Dios, la intención de Dios, su voluntad de Dios para ella, tendríamos un mundo completamente diferente, con unas bondades que ni las podemos imaginar. Comenzando por el hecho de que no existirían ejércitos, ni la policía ni siquiera. Comenzando con el bienestar que encontraríamos en los hogares ante la propuesta de los 10 mandamientos. Y el concepto de no robarás. Yo soy de uno de los países más pobres del mundo. Hoy
Lastimosamente los venezolanos no ganáis, pero no, eso es reciente, desde que pusisteis un chofer para conducir el país y manejó el país como un chofer, perdónenme, pero por ahí van las cosas. Pero Honduras es uno de los países más pobres del mundo. Y cuando hace años yo di una serie sobre los 10 mandamientos, yo iba a un taxista en la calle, la gente les preguntaba, y decía, óigame, si hubiéramos guardado los 10 mandamientos en Honduras, o por lo menos uno solo, les hacía la pregunta, el no robarás, ¿cómo estaríamos nosotros como país? Y a la gente le transformaba el rostro. Uno, creo que era el taxista, me dijo, seríamos como Japón, me dijo. Porque en nuestros países, tal vez algunos no conocen, pero el expolio a las arcas del Estado son totales. Y el bienestar que hubiéramos podido haber experimentado. ¿Por qué digo esto? Os estoy mostrando de que lo que Dios tiene para ti es bueno, que no puedes superar lo que Dios tiene para ti. Y te estoy diciendo, te hablando de los 10 mandamientos, algunos dicen, no, pero el séptimo día, eso es legalista. Algunos de vosotros entienden la riqueza del guardar el séptimo día. Ok, os pregunto. ¿Estáis calladitos? ¿También callados? ¿Ha predicado ustedes? Ahí sí. No, estoy bromeando. Ya se me fue. Por andar diciendo, vamos, no, ya sé. A ver, ya soy despistado, ya cuando uno llega a estas ganas. El séptimo día. Del séptimo, es cierto, gracias. Ok. ¿Quién de vosotros no quisiera tener los fines de semana? Hay algunos que se apuntan. Os cae bien el fin de semana, el descanso. Eso viene de aquí. Antes las sociedades trabajaban sin descanso. Y Dios propone el séptimo día para el descanso. Si tienes bronca con el séptimo día, pónsela a Dios. Pero cuando estás descansando el fin de semana y reponiendo fuerzas, pero aún más, porque el que no guarda el séptimo día es un esclavo al trabajo. Y Dios rompe con las esclavitudes. Y guardar el séptimo día, el concepto de Dios, significa dedicar tiempo a la familia y dedicar tiempo a Dios. Y tal vez podéis ver de que en realidad la propuesta es riquísima. Estamos quitando la parte ceremonial porque todas las ceremonias del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Pero la propuesta es riquísima. Bien. Estamos entonces con la segunda parte que dice, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Te pregunto, ¿en qué meditas? Cuando vas por la calle, ¿en qué meditas? Otra traducción para esa palabra meditar es susurra. ¿Qué susurras cuando vas por ahí? Susurras, yo no valgo, yo no sirvo, estos vecinos que tengo, ¿qué es lo que ocupa tu mente? Que si pudiéramos tomar todos esos bloques de pensamiento que tienes y los juntáramos, ¿cuál sería su característica? Tu pensamiento. Tu pensamiento. Os voy a decir que la mayoría de las personas son tremendamente negativas. Y no digamos las mujeres, lastimosamente.
La mayoría de las mujeres no necesitan enemigos porque esos son sus mejores enemigos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y se comparan pues con un imaginario y ninguna se acepta. O sea, las mujeres que se aceptan a sí mismos no llegan ni al 3%. ¿Qué susurras? Si pusiéramos, creo que hay unos parlantes aquí, ¿o no? Bueno, si pusiéramos un parlante y te enchufáramos el cerebro para que la gente escuchara lo que susurras, lo que va por tu mente cuando vas por la calle, ¿qué escucharía? Yo también me incluyo porque veo vuestros rostros, también me incluyo porque hay veces yo soy mi mejor enemigo. Y este año y medio que me ha tocado el año pasado y lo que vamos de este año, me han tocado pruebas. Si queréis os regalo algunas, si te faltan pruebas. Pero parte de la propuesta de Dios es que en lugar de estar susurrando cosas que son auténticamente destructivas, que no edifican, que no producen bienestar, que susurres su palabra y que la memorices. Dios es mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Que ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado. ¿Te la has memorizado? Si no, memorízala y la susurras. Romanos 9 es una exquisitez. Su palabra, lo que Él dice de ti, es excepcionalmente bello, porque Dios es bueno, porque Dios te ve a ti con bondades que no tienes ni idea, y nosotros desmentimos a Dios, lo desmentimos, y dice Dios, yo te amo, y tal vez eres perfeccionista como yo, hay algún perfeccionista, o soy el único, yo sé que por lo menos la mitad sois perfeccionista, alguno que no lo quiere decir. Pues no le tengas miedo, así yo soy perfeccionista, Juancito. Y el perfeccionista no se acepta. Normalmente porque se crió en un hogar donde sus padres no saben cómo expresar aceptación incondicional. Entonces yo, para lograr que mi padre me dijera algo bueno de mí, pues yo tenía que hacer algo excepcional. Y yo recuerdo que cuando vivíamos en Bogotá, y vivíamos como en una cuesta alta, y allá abajo estaba la tiendita. Y mi papá me decía, Juancito, tráeme una cerveza. Y me ponía los patines, y era un buen trecho. Y cuando yo traía la cerveza, mi padre me decía, gracias Juancito, qué especial eres. Y así era como lograba, por lo que hacía, que mi padre hiciera un elogio mío. Ahora, de mi padre, mi abuelo jamás en la vida hizo un elogio hacia mi padre. Y entonces el perfeccionista se ve que no tiene valor y busca el valor en lo que hace y no en lo que es. Y Dios dice que vales por quien eres. Y no tienes que impresionarlo y no tienes que ganarte su aprobación. Él ya te ama por quien eres, porque eres su hijo. Y eso se llama aceptación incondicional. Y con eso rompes con esa mentira de que uno no vale, pero sí logra. Y entonces ahí sí vas a valer, pero como siempre puedes lograr más y siempre te puedes exigir más, ese es un ciclo de nunca terminar. ¿Se entiende esto? Yo no le tengo miedo a decirle a la gente que yo soy perfeccionista, porque generalmente más de la mitad de la gente en una iglesia son perfeccionistas.
estoy bien acompañado. Pero decirles es que no está ahí. Está en aceptar quién eres, por lo que Dios dice. ¿Entendéis por eso que es tan importante lo que susurras? Que abraces lo que Dios dice. Y que no vas por la calle diciendo es que esto no sirve, es que este vecino, es que si aquí, es que el chucho del vecino, que no sé qué, y aquí, y nos volvemos, no esas personas de la belleza y el optimismo que es Dios, que es su palabra, que es el Evangelio, las buenas noticias, sino que nos volvemos uno más, igual que todos, porque todos andan así. Pudiéramos decir muchísimo más sobre el valor de la palabra de Dios. Yo espero que la leáis. Os animo a que leáis la Biblia una vez al año. La mar de sencillo. 15 minutos al día. Y cada vez que la leas, más rico la vas a encontrar. Y cada vez Dios te habla más. Y te dice, por ejemplo, te dice, Juancito, qué egoísta eres. Mira, qué torpe fuiste, así me dice el Señor. Con tu esposa que le hablaste bien fuerte. Así me dice el Señor, ¿y cómo le va a pedir perdón? Pues andar, que te toca. Y me habla el Señor, y me dice, tener paciencia. Me habla así como hablamos nosotros los hondureños. ¿Okay? Y a ti te hablará pues como hablan los peruanos. Y este jersey es de alpaca. Sí, de alpaca, pero de Huancayo. Es Huancayo, de Huancayo lo traje. Me encanta, pero bueno, ya me desvié. Y el tercer versículo dice, sino que la ley de Dios está su delicia y su ley medita. Dice, será. Ok, escuchadme bien, esto es rico, esto es una delicia. Está describiendo el destino que Dios tiene para ti. Está describiendo, si en lugar de abrazar aquello que te dice un boca abierta, algunos que se volaron la tapa de la cabeza, que murieron lo más miserable posibles, y sin embargo la gente anda buscando imitarlos y ser como ellos, y abrazan sus propuestas, y no las propuestas de Dios, que son ricas y que te he demostrado solo los 10 mandamientos, y eso que solo fue un pincelazo, su riqueza y su bienestar, y que hubiera sido un mundo completamente distinto si aceptáramos lo que Dios tiene para nosotros. Pero aquí en el tercer versículo te comienza a describir la belleza de ese destino. Ahora, no te voy a decir que el destino es lo más fácil del mundo, que muerto de risa vas a llegar. Al contrario, es más fácil andar con los que se pierden. ¿Me has oído? 1,000,000 de veces. Es más fácil ir con la muchedumbre que va hacia el despeñadero. Es más fácil. Amar de fácil. Se van todos y solo los acompañas, ahí voy, no más, boca abierta más. Jesucristo describe ese camino, o el camino angosto. No es fácil. Si alguno te dijo que vivir el cristianismo va a ser la mar de fácil, te engañó. Que te devuelvan el dinero. ¿Okay? Pero es lo más rico y bello que va a existir. Y la diferencia es que aquí el otro camino, y lo que te ofrece, las chuladas que te ofrecen, mira que las pasar bomba. Porque todo lo que te ofrecen, escúchame bien, es
esclavizante y enajenante. ¿Me has escuchado? Todo. Porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero no es como el corazoncito te va a dictar, porque no es ahí. El corazoncito nos va a llevar a donde no era. Y por eso dice, mira, bienaventurado, te felicito cuando llegues al destino correcto. Que no es el que anda con la muchedumbre abrazando las barrabasadas que hacen, sino que ha abrazado mi instrucción para su vida. Son valores muy distintos y marca la diferencia. Pero vas a vivir libre y vas a llegar a ese destino. Y entonces dice el versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Puede escribir el cuadro que está pintando, es bien bonito, bien bonito. Está pintando un paraje semidesértico. Ese es el concepto. Y en realidad ese lugar de espinos es la descripción más perfecta de nuestro mundo. La miseria, el vacío, el despropósito. Esa es la marca más perfecta de nuestro mundo, ¿sí o no? Y en medio de ese paraje semidesértico te sorprendes, porque encuentras un arroyo. ¿Cuál es ese arroyo? Es la instrucción de Dios. Y porque te sorprendes, pero te sorprende más que en medio de esos espinos, ese paraje árido y desértico, que te repito es nuestro mundo, y si quieres vivir ahí, pues tienes derecho, Dios no te va a parar. Llegará el momento cuando tengas estas canas que tengo yo, que dirás, qué vacío es esto, cómo me equivoqué. Pero en medio de ese lugar ves un hermoso árbol. Ese árbol, dice, da su fruto. ¿Cómo? A su tiempo. A su tiempo. Y su hoja no cae. Haremos ahí. ¿Cuándo dará el fruto? Cuando tú digas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O a su tiempo? A su tiempo. ¿Qué significa? Que hay un tiempo. A nosotros, que nos hemos acostumbrado a todo instantáneo, mira, los chicos con la tele, con el celular, quieren respuestas instantáneas. Y en realidad no es así. El fruto exquisito, el fruto bueno, se da a su tiempo. Os voy a explicar algo que hasta ahora he aprendido esto ya con estas caras. A veces en la vida nos tocan lágrimas. Hay situaciones difíciles. ¿Conocéis las lágrimas? Yo sé que sí. Muy pocas personas hoy las desconocen. Nos toca aquellas situaciones que decimos, Señor, ¿y por qué me ha tocado esto? Y no es que estabas conmigo, Señor. ¿Cómo puede ser esto? Y incluso a veces hasta dudamos de Dios. Y te voy a decir algo, y dudamos de su palabra. No le tengas miedo a la duda. La duda es parte de un proceso normal de una persona sana. Pero tenle miedo a que la duda te lleve al lugar equivocado. ¿Estás oyendo? Y permite que la duda te lance
hacia Dios. Yo hace 53 años me entregué al Señor y las dudas las he tenido, pero manos llenas. Pero algunas las he resuelto y algunas de las más complejas, teológicas, las he resuelto a mi satisfacción. Y algunas se las voy a tener que hacer allá. Señor, y ayúdame a entender esto. Pero volviendo, entonces está en una situación de que conoces las lágrimas, conoces las dudas. Y dice, Señor, ¿y esto qué es? Conoces la dificultad. Escúchame bien. Eso te lleva a este lugar. Que aquí Dios podrá hacer algo en tu vida que no lo hubiera hecho aquí. Y a veces no entendemos y decimos, ¿cómo es posible? Y a mí me ha tocado horrores. Nosotros tenemos un hijo con unas discapacidades terribles. Y la lucha con Dios y mi esposa y las lágrimas que ha tenido. Pero eso te lleva aquí donde Dios podrá hacer algo que no lo hubiera podido haber hecho en tu vida aquí. ¿Se entiende esto? Y poder descansar en Dios y decir, Dios, yo sé que estás conmigo. Y yo confío a pesar de las lágrimas. Y no es que eso te va a secar las lágrimas, pero entender que Dios aquí te prepara. A mí me toca aconsejar a muchas personas. Y creedme, las lágrimas que he conocido me sirven un montón. Cuando me toca ayudar a una persona que está con lágrimas amargas. Entonces estaba hablando del fruto. Pues dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso ya lo escribimos. Para ese. Y comienza a escribir este árbol. Escúchame bien. Es la descripción más rica de aquel que llegó al lugar correcto, que no se equivocó. No se equivocó, mis hermanos. ¿Estáis conmigo? Dice que da su fruto a su tiempo. Y a veces toca duro. Y a veces hay que aguantar. Y os repito, el año y medio que yo llevo, este año y medio, ha sido lo más difícil de mi vida. Aunque también ha sido el momento de mi vida donde el mayor favor de Dios he visto. Milagros a manos llenas. Pero ha sido bien difícil. Y dice, y su hoja no cae. Y aquí viene lo rico. Y todo, ¿estás oyendo? Todo lo que hace prosperará. Es un cuadro del que no fracasa, de que no ve su vida con estas canas que tengo yo. Y dice, fracasé, me equivoqué, escogí mal. Te está escribiendo a ti. Cuando aceptas la instrucción de Dios, cuando aceptas como derrotero tu vida, como esa brújula, su instrucción, y tendrás oportunidad para no seguir las manos llenas. Hoy, con la sensualidad que vive la sociedad, la posibilidad de irte por donde no era. El plan de Dios es un hombre con una mujer que comparten su vida en exclusiva. Y el cristianismo es tan importante, valora tanto a la persona que aún respetas a esa persona que va a ser esposa o esposo de alguien allá adelante y la respetas y no la mancillas. Ese es el cristianismo. Y yo sé, porque he leído los estudios de los cuadros de la sexualidad en la iglesia evangélica, y es para echarse a llorar. Y es el camino equivocado. Ese es el camino equivocado. ¡Qué fracaso!
Y tal vez pasarás dificultad y te ponen el manojo de billetes debajo de la mesa y te dicen, mira, no le digas a nadie, solo estira la mano. Y la cantidad de cristianos que estiran la mano y dicen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, metiéndose ese fajo de dinero en el bolsillo, sin entender que ese fajo de billetes lo lleva al destino equivocado. ¿Se entiende esto? Y estos valores nada los supera. Y Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por favor, cerrar los ojos. Yo confío que Dios te está retando. Confío que Dios te está hablando si has abrazado otras propuestas que no sean la de Dios. No te estoy diciendo que seas acientífico, que seas que te remontes al medievo. Te estoy diciendo que abraces los valores y el camino que Dios tiene para ti. Porque solo allí llegarás al destino correcto. Solo con Dios llegarás a ese destino. Y llegarás y Dios dirá, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que te animo, así con los ojos cerrados, te animo. A que prosigas a ese destino correcto.